Si buscas una guía con gran visión, licenciado Peiro es tu mentor. Vamos a presentar a nuestro columnista de todos los miércoles, el licenciado Fernando Daniel Peiro. Buenas tardes. Qué gusto verlos de nuevo. Y hoy vamos a compartir con vos un poquito de esto del un tema coaching, muy ¿no? especial. Sí, justamente, bueno, encontrarnos, ¿no? Con nosotros mismos y poder salir adelante. Siempre. La idea es concientizar y también sacar un resultado. ¿Sí? Claro, la idea es podemos notar cuál es la consultora encontrar que está algunos sucediendo síntomas y cómo podemos proponer algunas salidas a las situaciones, claro. Sí. Bueno, comencemos. Vamos con eso. Por ejemplo, estamos hablando de tener una vida con sentido. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, voy a comentar un testimonio personal Sí. que me parece que es un punto de partida. Cuando yo tenía 15 años, mi padre murió. Ouch. En ese momento entré en un vacío existencial. Yo esto le llamo vacuidad, que es ese vacío interno donde no tiene significado a nada. Chócale. Bueno, yo me refugié en la lectura de los libros, como siempre hice desde muy pequeño. Y una de las frases que encontré es de George Bernard Shaw, un premio Nobel de Literatura en 1905. Shaw, ¿me suena así? George Bernard Shaw, Sí. premio Nobel de Literatura en 1905. Ajá. Es un irlandés que dijo Shaw. lo siguiente: dadle al hombre salud y metas a alcanzar y no se ocupará de saber si es o no feliz. Ah, mira. Esto hizo que cambie mi vida y hoy me dedique a ser un escritor. Y me di cuenta en ese momento que no tenía metas. Y ahora que bueno, estoy haciendo todos estos procesos de coaching, de mentoring, y que tiene que ver con el desarrollo personal, tanto a nivel individual como a nivel empresarial, lo que noto es que mucha gente lo que sí saben es lo que no quieren y no tienen una dirección clara hacia dónde van. Van a llegar un momento a lo que yo en algún libro digo, que ir hacia el infierno, que es el último día de tu vida, donde miras para adelante ya no tienes más tiempo. Sí, se te acabaron las hojitas. Claro, se te acabaron las hojitas de la historia y miras para atrás y te diste cuenta que no hiciste lo que viniste a hacer. Entonces ahí surge un vacío existencial. Qué bueno que sea que lo tengas ahora y no cuando ya no tengas tiempo. Sí. Porque cuando ya se te pasó el tren, ya no hay posibilidad te vas a quedar en la estación de la igual vida. toda hoja que perdemos en este libro que vamos escribiendo en nuestras vidas duele, ¿no? A mí me pasó también, que después del fallecimiento de mi madre, cuando yo tenía 20, me costó levantar. Es complejísimo. Y de repente miré para atrás y dije, a la miércoles, perdí una década. Exacto, y te das cuenta hacia adelante que hay un futuro, pero que no has construido porque no sabes para dónde ir. Claro. Y cuando no sabes para dónde ir, cualquier puerta de entrada es lo mismo. Entonces, poder definir de ahora qué quiero es un tema importante. La gente sabe que no quiere, que ya lo hablamos en alguna oportunidad, pero el tener claro qué quiero y de verdad tener la valentía de avanzar sobre esos anhelos, puede ocurrir de que se manifiesten. Es un tema importante. Porque si hay vacío existencial más profundo, es aquel donde sabes que no puedes compartir aquellas cosas que quieres lograr en tu vida. Entonces, cuando tú tienes un anhelo, una profundidad de querer alcanzar algún logro, y luego después poder compartirlo con aquellos que amas, o por qué no con el mundo, cuando tienes un alto propósito en tu vida que es servir al otro, es donde la vida perece y te vas a convertir en un zombie. Claro, es decir, pareces vivo, pero estás muerto y nada, no caminando. Es lo mismo perdurar. Exactamente. Como lo dice la canción. Tenemos unas plaquitas ahí para compartir en pantalla y justamente ir en orden, paso a paso, porque también es todo un proceso, ¿no? Bueno, comenzamos justamente con lo primero, que tiene que ver con factores que nos llevan a tener una vida sin sentido. Bueno, son muchos, pero para que tengamos algunas ideas, veme diciendo, yo no los leo de aquí. Falta de objetivos claros. Bueno, falta de objetivos claros, lo que recién comentábamos. Si no tenemos claro a dónde vamos, es mejor abrir cualquier puerta. Bien. Sí. Después tenemos... Desconexión con valores personales. Bueno, desconexión con valores. Miren, si hay algo que les pasa a muchas personas que yo atiendo o que veo, como todos nosotros que podemos observar, es la falta de coherencia entre los valores que tenemos y cómo actuamos en la vida. Entonces hay un sentir y un actuar en totalmente disparidad. El poder pensar, sentir y actuar en una misma dirección es coherencia. Y creo que este es el tema de saber claro cuál es el sistema de valores que tengo. Entonces, cuando tenemos claro este sistema de valores que van a ir desde tus virtudes, tu integridad y saber cómo te vas a comportar en la vida sobre un bien común, es donde empezamos a tener un norte en la vida.
Bien. ¿Sí? Dame un ejemplo práctico de ese. Un ejemplo práctico. Porque muchas veces se dice, no haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, ese es un claro ejemplo de falta de coherencia. Haz de cuenta, mira, yo digo, ahí te hago el ejemplo. Por ejemplo, como escritor, yo escribo sobre temas de desarrollo humano. Sí. Le digo a las personas que hacen la mentoría conmigo para publicar el primer libro, quiero que comprendas que un libro implica dos cosas, una condena o una bendición. Es una condena con lo que dice en el libro, no lo practica. Claro. Eso es falta de coherencia. Y la otra es que se convierte en una bendición de saber que ese libro puede tocar también los corazones de otra gente, pero sabiendo que tú eres una autoridad, por eso autoridad. Entonces es importante saber que lo que uno se dice también lo hace. Es un tema importante. Sí. Porque importante. del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, y los hipócritas son bastante annoyings. Bueno, después tenemos aislamiento social. Bueno, aislamiento social es un tema que te lo conozco de memoria, porque una de las cosas que hacemos cuando tenemos ese vacío existencial, que es una depresión que ni siquiera la podemos comprender, nos aísla del mundo. Entonces, nosotros no podemos ser gestores de cambio en un mundo, por más que estemos mal, que estemos deprimidos, siempre podemos hacer un cambio e influir sobre el otro de manera positiva e impactar. Porque podemos impactar quejándonos, estando todo el tiempo con esa pereza de querer estar mejor o de dar un buen consejo, y damos malas opiniones todo el tiempo, quejándonos, o bien, ¿por qué no? Aún estando como uno está, poder de alguna manera dirigirse a una persona que puede estar en peores condiciones que uno o mejores condiciones, sí, pero de alguna manera también de sanarse, ¿no? Es una manera de sanar también. Esto es un tema importante, porque nos permite a nosotros tener, saber que lo que decimos, como hablaba del tema de la coherencia, nos permite ir hacia eso. Yo, por ejemplo, digo, para darte un ejemplo, siempre, yo tengo dos columnas, la columna de la aventura y la columna de la coherencia. La aventura es animarme a hacer cosas que probablemente no hago. Pero si tengo esta coherencia, o por lo menos me acerco, porque no siempre somos coherentes, pero el hecho de acercarnos ahí, el hecho de estar enfocado en eso, esa energía se agranda. Bien. Entonces, a medida que más nos enfocamos en ser coherentes, lo logramos. Y eso nos lleva justamente a la rutina y la monotonía. Exacto, fíjate, eso la palabra rutina, pero... no es lo mismo. Pero para que tengamos claro el tema de la rutina, básicamente, que creo que es un tema más importante, fíjate, la rutina es una palabra que significa camino roto en latín, ¿sí? Y camino roto significa que uno va yendo y viniendo por el mismo lugar, no se da la oportunidad de ir a hacer otros periplos, a buscar otras maneras de llegar a un mismo destino. Sí. Entonces, sí, y que creo que uno de los temas importantes es que uno cree que haciendo lo mismo va a obtener resultados diferentes, y eso es necedad. Es una terquedad impresionante que uno cree que todo el tiempo, y esto pasa también con el pasado, cuando nos vamos al pasado, estamos tan anclados al pasado, como ese barco que se quedó prácticamente sin posibilidad de seguir navegando de tanto que estuvo anclado, que seguimos creyendo y tenemos una terquedad que creemos que el pasado va a cambiar. Claro. No sé si se dieron cuenta de esto. Estamos todo el tiempo apegados al pasado porque cree que de alguna manera esto va a haber un milagro que va a cambiar. El pasado sigue siendo pasado y no hay oportunidad de poder modificar. Entonces sí podemos modificar el futuro. Y ahí me interesa sobre la rutina, porque justamente se habla mucho de tener una rutina saludable, qué sé yo, pero ¿cómo evitamos caer entre la rutina y la monotonía? Claro, la monotonía es hacer lo mismo sin ningún significado. Es como estar, hago de cuánto, en una repartición pública, un cecito almohadilla, y el único objeto que tienes es que algún día te vas a jubilar y de ahí pasaste a ser un jugador de ajedrez. No dejar huellas. No dejas huellas, es un tema bien importante dejar una huella. Y después, tenemos este vacío existencial. Bueno, pues sabes que esto yo lo llamo vacuidad, como recién te comentaba, que es un concepto más bien desde la postura de las culturas orientales. La vacuidad es ese vacío a la cual no lo podemos llenar si no le ponemos una profundidad. Por tanto, necesitamos reflexionar profundamente en el tema de dónde quiero ir, qué es lo que quiero, realmente me siento satisfecho con mi vida. Y ¿por qué no? Mostrarse en la lápida, ¿qué es lo que quiere que diga mi lápida? Porque si llega a decir, gracias a Dios que te llevaste a esta persona porque no hizo una vida imposible, de nada hubiese servido. Entonces, el saber qué es lo que va a decir, esa frase que te va a definir cuando ya no estés, que va a ser el único certificado que no vas a recibir de la escuela, porque la vida es una escuela y te van dando certificados. Claro, pensar cómo nos gustaría que nos recuerden. Exactamente, ¿no? cómo nos gustaría que nos recuerden. Pero creo que la vida se basa en saber que cuando uno está presente, cuando está ausente. Me hago de cuenta de decir, cuando yo me voy de algún lado y la gente te extraña, ese es el momento donde eres valioso.
Absolutamente. Acá estábamos hablando de sensación de inutilidad, desorientación y desconexión de lo emocional en este vacío. Sí, es que este vacío te permite una nulidad total, es decir, te permite ver todo negro y donde, mira, si tú tienes una sábana blanca y ves un puntito negro, la gente que no tiene vacío se enfoca en ese punto negro. Y que incluso pasa más allá, ¿no?, de los síntomas mentales o del agotamiento, sino ya es algo físico que se puede Claro, porque termina impactando en el cuerpo. en enfermedades. Claro, somatiza, pero exactamente, somatiza siempre en situaciones que terminan siendo primero padecimientos hasta enfermedades serias. Por ejemplo, la ausencia de perdón puede terminar en cáncer, por dar un ejemplo. Un tema bien serio. Las personas que tienen cáncer de alguna manera hay un efecto seminal de la falta de perdón, que no necesariamente de la persona, sino de todos los ancestros. Fíjense cómo estamos conectados con todos, por eso dice que todos somos parte de uno. Así que bien importante, si nosotros podemos encontrar el significado de la vida, lo que podemos hacer es contribuir con nuestro entorno para que también empiece a tener mayor significado. Bien, y después tenemos características de una persona vacía y sin sentido en la vida. ¿Hay algunas características? Bueno, una de las características es el aislamiento. Otra característica es el no saber manejar sus emociones, sobre todo las tristezas, esa gestión emocional. Es importante que podamos entender, pero si no encontramos la razón del por qué, no hay un para qué. El para qué tiene que ver con el propósito en la vida, el por qué tiene que ver con la causa. Si yo puedo observar la causa y decir, bueno, agradezco, acepto lo que me pasó y me doy la oportunidad de tener un sentido en la vida, un para qué, mi vida cambia por completo. Absolutamente. Pero aquellas personas que están mirando, por ejemplo, y que llevan días, semanas, meses, ya con un estado de ánimo de tristeza, ya no es una emoción. Claro, ya no es un... Ya es un sentimiento. Es un sentimiento, obviamente absolutamente negativo, pesimista, que lo que va a terminar es un desastre en la vida. Fíjate, la palabra desastre, fíjate ya que hablamos, es una palabra compuesta, disastro. ¿Sí? Dis significa separar. Y astro se refería al cosmos. El cosmos estaba relacionado con la deidad, con el Dios, con el creador del universo. Entonces, cuando hablamos de desastre, hablábamos de esa desconexión espiritual que tenemos. Bien. Y creo que el sentido más profundo de la vida es cuando encontramos un sentimiento que nos lleve a conectarnos con esa parte espiritual, que no significa dogma, no significa golpearse el pecho, ni ir a rezar, ni nada, sino más bien saber que uno es útil en este mundo y que vino con una misión importante, que es, además de ser feliz y de poder contribuir con el otro, a ser útil en ese aspecto. Y dentro de esto me interesa, por ejemplo, el tema de la baja autoestima. ¿Cómo podemos luchar contra eso, ¿no? Bueno, la baja autoestima primero es una referencia personal muy minúscula que tenemos nosotros mismos, es una falta de valor, nosotros no nos damos el valor que debiésemos tener. Una de esas cosas tal vez para ir mejorando la calidad de esa baja autoestima, para ir superándola, yo le llamo autovalía más bien. Sí. Mira, porque hay una contradicción, yo te digo, bueno, te invito a una fiesta pero no conozco a nadie, cuando la conoces esa persona la estimas, cuando esa persona la estimas la quiere y después la terminas amando, a veces cada vez más cerca. Pero cuando hablamos de nosotros es un contrasentido. Cuando hablamos de autoestima es lo más minúsculo. Y cuando hablamos de automar es todo lo contrario. Sí, pero de alguna manera viste que estamos atados también a lo que nos vienen diciendo nuestro entorno, nuestros padres. Claro, ese es el tema que hay que romper. Yo creo que una cosa que hay que romper es observar cómo me dirijo, cómo es mi verbo, cómo me comunico, un tema importante. Otra cosa es cuál es mi entorno, cuáles son las personas con las que me vinculo. Las 5 personas más importantes que influyen y que saben de mi intimidad son las que constituyen mi vida también. No sé si llegamos a 5. Así que no sé si llego a 5. ¿A más o a menos? Bueno, menos. Bueno, esto es tema importante, porque a medida que más te conectes contigo, sin necesidad de aislarte por completo, implica una autorreferencia donde puedes tener un enemigo personal o ese ser interno que te permite evolucionar y salir adelante haciéndote replanteos permanentes. Y por ejemplo, bueno, justamente hablabas de la cantidad de personas, esas 5 personas. A mí me pasa que yo soy más selectivo. No soy de la manada de gente, ¿viste? ¿Cuáles son? Por ejemplo. Y tengo Sofía, Vanessa, la Maki. Bueno, falta uno, faltas tú. Fer, y bueno, y yo. Bueno, por eso. El primero eres tú, el que tienes que hacer cargo de ti mismo. Y esto implica hacer renuncia, Mariano. Hacer renuncia. Muchas veces tenemos personas con las cuales queremos, amamos, pero desafortunadamente no construyen nuestra vida. No construyen. Hay que saber seleccionar. Y hay que saber, sí, hay que seleccionar, pero la selección viene después. Primero se hace la pregunta, ¿esto me hace bien a mi vida? Entonces cuando dice, bueno, soy una persona que tiene conveniencia, sí, que necesitas tener conveniencia. Es una persona interesada. Por supuesto que tiene que ser una persona interesada. Si no te interesa por ti, ¿qué es lo que va a pasar?
Entonces es importante interesarse por uno. Sí, pero no necesariamente económicamente, también una No, cuestión claro, por eso, cuando hablamos de este interés o de conveniencia, hablamos de todo aquello que le hace bien a mi alma, a mi corazón, a mi mente, a mi intelecto. Por eso que es importante, muchas veces podemos amar demasiado, pero muchas veces hay una dependencia emocional que también le da un sinsentido a la vida. Y pasa de ser una persona, en vez de compartir, a ser una dependiente emocional en todo aspecto. Y eso es bien serio, bien grave. Te lo digo por experiencia personal. Y las últimas cositas serían las recomendaciones para poder vivir una vida con propósito. Lo más importante. Bueno, lo primero, aventurarse a hacer cosas que tenemos pendientes en la vida. Creo que esto es un tema importante. Pero siendo fiel a los valores. Siendo fiel a los valores, exactamente. Bien, debería estar conmigo dando la conferencia. Ay, bueno, invítame. El tema de los valores es un tema importante. Si uno no tiene integridad, no tiene los valores bien ordenados. El tema de las prioridades de los valores es un tema fundamental. Tener claro algo, que cuando uno tiene una referencia en cuanto a los valores, entiende que la decisión incluye no solo la persona, sino también el entorno en el cual se mueve. Siempre está en el nosotros, no en el uno. Entonces, una de las cosas importantes, primero, empezar a observar cuáles son esos valores que a mí me permiten avanzar. Porque hay algunos valores que no. Por ejemplo, la lealtad. Muchas veces, por supuesto, ¿qué estás diciendo? No es la lealtad de que yo puedo traicionar o no, sino la lealtad hacia uno mismo. De saber que tengo valores y voy a respetar esos valores. La lealtad hacia uno mismo es primero. De ahí viene todo, por consecuencia, es simplemente un espejo. Otro punto es tener claro qué quiero y avanzar, aventurarse a hacerlo. Tengas miedo o no tengas miedo, avanzar. Y obviamente lo mejor es avanzar con miedo, pues si no tienes miedo probablemente no tengas sabor lo que haces. Absolutamente. Y segundo, observarse de tal manera que cuando avances en proponerte unas metas y a ir hacia ellas, a lograr tus logros, que sean aquellos que están conectados con tus talentos, con aquellos que puedes ser único y irrepetible. Me reía porque yo estoy pensando en meterme en un barco en cualquier momento y así estoy con el miedo y justamente pensaba eso. Es bien importante hacerlo con miedo. Así que bueno. Llévanos. Bueno, qué buenas recomendaciones justamente acá para poder pegarle un sacudón a la vida y avanzar, ¿no? Y no quedarse si no hay sacudón, ¿sabe cómo se llama sacudón? Sacudón es una palabra que viene del latín, ¿sí? Fracasare, miren la palabra. Ah, mira. De ahí sale fracaso. El fracaso era sacudida, que era una palabra del ámbito marítimo. Ajá. Entonces, cuando un barco chocaba con las rocas que estaban abajo del mar que no se veían, había una sacudida en el barco. Ese era el fracaso, fracasar, sacudida. Ah, mira. Y de ahí surge algo importante, es decir, cuando te sacude la vida, tiene algo que pasa en el ámbito del mar también. La oportunidad. Oportunidad es una palabra también del mar. Oportus. Antes, portus, puerto. Sí. Es decir, cuando te sacude la vida, tienes en este momento la posibilidad de llegar antes de ahogarte con el vaso con agua. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias. Te quedas un ratito más. Me quedo.